Hola, buen día a todos y a todas. Hoy vamos a hablar con Pau Bacaro, actual preparador físico de CB Prat Juventud. Esperemos que sea una charla que ojalá pueda ayudar a muchos de nuestros deportistas. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Mucho trabajo últimamente o qué? Siempre mucho trabajo. Como te decía antes, si quieres dedicarte al mundo del deporte, siempre tienes que estar muy liado, muy implicado y muchas horas de trabajo, si no, imposible. Muy bien, bueno, tu implicación ya sé me consta que eres un trabajador que siempre tienes como objetivo que los deportistas con los que trabajas estén al 100% físicamente. La primera pregunta es, ¿cuál crees que son los aspectos físicos que sí o sí tienen que tener los deportistas? Bueno, en general, como preparador físico, yo creo que una de las características que a mí me caracteriza es intentar que el jugador conecte con la preparación física y él entienda la importancia que va a tener directamente en su juego y en su rendimiento. Entonces, para mí es muy importante que él crea en lo que está haciendo o ella crea en lo que está haciendo para que luego realmente se implique. Si no, es muy difícil. Nosotros, los humanos en general, en nuestra vida, si no vemos una relación directa o un resultado directo con todo aquello que estamos haciendo, es muy difícil que le dediquemos el tiempo que le debemos dedicar. Y pasa aún más con aquellas disciplinas o áreas que son más desconocidas, como es la preparación física en España y en el mundo deportivo, que en los últimos años ha tomado mucha importancia, pero que en general aún hay un desconocimiento generalizado, incluso por el deportista y sobre todo el deportista joven, de la importancia que tiene en su deporte. Con lo cual, aquí en España, mi idea general siempre ha sido inicialmente esta. Luego, si lo pasamos a la vertiente americana, ¿no? Para mí es muy importante que el deportista vaya con la mente abierta, porque lo que se va a encontrar allí es muy distinto con lo que se ha encontrado aquí durante todos sus años como deportista amateur o como en todos sus años de su formación aquí. Es decir, la metodología de trabajo de entrada es muy distinta. Aquí encontramos un trabajo mucho más funcional, específico del baloncesto, por ejemplo, o del tenis o del deporte que sea, y cuando tú te vas a Estados Unidos, ellos buscan un perfil de deportista general. Ellos buscan crear un superdeportista y a partir de ahí ya buscaré que este deportista pasarlo a baloncesto, pasarlo a fútbol americano, a tenis, a golf, a natación, a lo que sea. Pero ellos buscan un perfil de deportista general. Luego hay otra diferencia muy grande, que son los recursos. Aquí, desafortunadamente, no disponemos de los recursos que la gran mayoría de universidades tienen en Estados Unidos. Y eso hace que puedas hacer al final, el objetivo es el mismo, es preparar al deportista, pero si tú tienes más recursos, pues vas a tener más oportunidades de que ese deportista se forme en ese sentido. Con lo cual le vas a dar unos estímulos totalmente distintos, que tú no te habrás encontrado anteriormente, ¿no? Tú y yo lo habíamos comentado algunas veces, que tú has tenido la experiencia de estar allí en Estados Unidos y yo también desde la vertiente del preparador físico, de que tú estabas haciendo un trabajo de preparación física en España, que luego llegas ahí y dices, ostras, ¿qué es lo que he hecho en España durante todo este tiempo? Si no tiene nada que ver con lo que he hecho aquí. No es que una cosa sea mejor que la otra, o lo que has estado haciendo o lo que vas a empezar a hacer esté mal. Simplemente es una metodología totalmente distinta. Por eso te digo que es muy importante que la persona que se vaya a Estados Unidos vaya con la mentalidad abierta, de decir, lo que me voy a encontrar es muy distinto. Y además, en Estados Unidos le dan una importancia extrema al físico y a su juego. Así que tiene muchísima más importancia de la que aún le damos en España. Bueno, Pau, completísima respuesta. Has hablado, sinceramente, no te había preguntado sobre los student athletes, pero bueno, ya me la has relacionado perfectamente con la etapa tuya americana, con lo que aprendiste y los aspectos físicos tan importantes a la vez que mentales de preparación de los deportistas una vez vayan a Estados Unidos. Vale, ¿y qué disciplinas o qué caras tiene que tener el atleta
para completar, bueno, su rendimiento, ¿no? Para que sea tan completo, ya sea los hábitos nutritivos o el descanso, por ejemplo, no sé qué otras caras tienen que tener o tienen que saber. Yo entiendo que la persona que se va allí es una persona joven y es una persona que va no solo con la idea de ser un student athlete, sino también de vivir la experiencia americana. Y todo esto lo entendemos, no solo para el que viene de España o de cualquier sitio del mundo, sino también del estudiante propiamente americano, que es una época de muchos cambios en la vida de la persona en general. Pero sí que es cierto que si tú vas a ser student athlete, tiene unas ventajas, pero tienes que tener muy claro que tienes que tener muchísima disciplina. ¿Por qué? La exigencia va a ser máxima. Lo que te decía antes, para mí el punto número 1 es mental, es psicológico. Es decir, la exigencia es muy alta y a nivel físico es muy alta. Y si tú no estás preparado, ellos allí marcan un nivel y van empujando para que tú llegues a ese nivel. Con lo cual tú mentalmente tienes que ser muy fuerte, porque te vas a caer muchas veces por el camino. Y sí que es verdad que igual que aquí muchas veces el que se cae por el camino lo dejamos tirado o nos reímos de él o de ella y no le ayudamos para nada, ellos te van a dar todas las herramientas que estén en sus manos para que tú llegues a ese nivel. Pero lo que no van a hacer nunca es bajar ese nivel para que todo el mundo lo pase. No. Yo te voy a dar todas las herramientas para que tú lo pases, pero no te lo voy a regalar. ¿Me explico? Eso lo primero. Y a partir de aquí, como cualquier deportista, porque al final no dejarás de ser un deportista prácticamente profesional, porque la realidad de allí te lleva a que sea prácticamente profesional, y cuando tú vives la profesionalidad del deporte aquí en España, si no es que es un deporte con mucho dinero y estás al maximísimo nivel, es más profesional la realidad americana en ligas universitarias que aquí en España en el deporte profesional en general, es que tú tienes que actuar como un profesional. Es decir, lo que tú me decías, hábitos alimentarios. Una vez más, ellos te van a dar herramientas normalmente, o en muchos casos, tú vas a desayunar allí, vas a comer allí, incluso a veces te van a dar para que luego cenes allí o te lleves cena en casa, te van a dar complementos para si necesitas suplementación, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas ellos te las van a dar, pero tú tienes que ser consciente, una vez más, y voy a ser muy repetitivo con esto, de la importancia de lo mismo, porque como te decía, entendemos que tienes 18, 19 o 17 años y quieres vivir muchas cosas y quieres salir, pasar tiempo con tus amigas y amigos y hacer cosas, etcétera, pero no dejas de tener que entender que estás viviendo una experiencia también profesional o semiprofesional. Sí que el descanso, la alimentación y todo el resto de cuidados son muy, muy importantes también. Qué bueno y que completa otra vez la respuesta, siempre ayudando a los deportistas. Bueno, y chicos y chicas, o sea, pese a la juventud, porque ¿cuántos años tienes, Pau? 27. 27, es muy joven y con muchas experiencias internacionales, entre las cuales cabe destacar la que ya he comentado, su etapa universitaria en USC, que estuviste trabajando como Strength and Conditioning Coach, ¿verdad? Y no sé, a ver, ponnos en contexto qué estabas haciendo, cómo llegaste ahí, en qué ayudabas deportivamente. Bueno, la historia es un pelín larga, porque al final cuando te vas a tantos sitios y tan lejos, pues significa que pasan muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo cuando acabé de estudiar me salió una oportunidad en Oceanía y me fui allí a trabajar de preparador físico, pero antes yo ya había intentado irme a Estados Unidos porque yo entendía que eran referentes en el ámbito de la preparación física y quería conocer otra metodología de trabajo para luego yo exportarla aquí a España y poderla aplicar aquí, ¿no? Y estando yo en Australia, pues me salió la oportunidad gracias a un compañero que tiene mucha relación con Estados Unidos y que se dedica a temas de coaching, etcétera. Me salió la oportunidad de ir allí porque él me había ayudado mucho. Yo había picado mucha piedra y él me ayudó muchísimo y al final salió la oportunidad de ir a USC. Además tuve la suerte que USC es una universidad con un gran
potencial económico, que juega en NCAA de primera división, tiene muchísimos recursos, es decir, en el campo de fútbol americano son 80 y pico mil espectadores, el campo de baloncesto, el pabellón de baloncesto, no sé si son 12 o 13 mil personas, el gimnasio es inmenso, todos los recursos que teníamos eran impresionantes, ¿no? Entonces mi trabajo principal allí era estar con el equipo de baloncesto como asistente. Ellos tenían un preparador físico principal y yo estaba como asistente, y tuve la suerte que en los primeros meses que yo estaba allí pues quisieron implementar el trabajo con tecnología GPS, ¿no? Con estos dispositivos que ahora llevan prácticamente todos los deportistas, ¿no? Y ellos no tenían una persona referente que conociera el funcionamiento de estos dispositivos, y yo justamente había hecho mi tesis de máster sobre esto. Así que me vino como anillo al dedo y yo fui el responsable de lo que allí conocen como el Sport Science, ¿no? La figura que es la persona que aplica la tecnología, ¿no? Un poco en el deporte, y de ahí intentamos ayudar al rendimiento y tal del deportista, explicado así de forma muy sencilla. Normalmente yo viajaba poco con el equipo, yo me quedaba con los jugadores que estaban lesionados o lo que fuera, y mi compañero era el que viajaba siempre. Y bueno, un poco mi aportación, no sé si tienes preguntas muy concretas, pero era eso, ayudar en todo el trabajo de Strength and Conditioning, y sobre todo liderar la parte de Sports Science. Yo estaba, como te digo, principalmente en el equipo de baloncesto, pero por ejemplo en épocas de Spring Ball, que son épocas de mucho entrenamiento y mucho trabajo físico, en la parte de fútbol americano, y el equipo de fútbol americano, si conocéis un poco el ámbito, pues son muchísimos jugadores a la vez y tal, pues entonces muchos preparadores físicos de toda la universidad íbamos a trabajar con el equipo de fútbol para ayudarles en esta etapa de la Spring Ball, y después también iba en momentos concretos pues con el equipo de diving o de swimming si había necesidades especiales o lo que fuera. Toqué unos cuantos deportes, pero mi día a día en general era con el equipo de baloncesto masculino, y un poco también en general con los equipos en general de pista, chicos y chicas de vóley y las chicas también de baloncesto. Qué bueno, qué súper experiencia, de verdad, lo transmites aparte que parece que fuera anteayer, y la verdad es que seguro que te lo pasaste súper bien y aprendiste muchísimo. Y esa es la siguiente pregunta, ¿qué aprendiste? Obviamente es muy general, ¿no? Pero tanto de los deportistas como de la cultura americana en cuanto al deporte, como de los profesionales que te rodearon durante tu etapa americana. Lo primero de todo, como siempre que te vas a un país extranjero que hay un idioma que no es el tuyo, es la mejora del idioma. Es decir, yo sabía inglés, venía de Oceanía además, pero siempre que estás trabajando hay una nomenclatura muy específica, ¿no? Y al estar trabajando el día a día, pues mejoras muchísimo tu fluidez en un idioma. Eso está clarísimo, y es una ventaja que tú te llevas el día de mañana para cualquier oportunidad profesional que te aparezca, el dominar un idioma, y más como es el inglés, ¿no? Luego, de la cultura en general, te llevas multitud de cosas, ¿no? Pero a mí me gustó mucho el cómo viven absolutamente todos los americanos. Es decir, todo lo hacen grande, todos lo viven al 200%. No viven las cosas al 10%. Yo venía aquí, ¿no? Y tú aquí entrenabas un deportista, ¿no? Y le dices, tienes que hacer esto. Y el jugador o jugadora lo hace y ya está. Y allí todo el proceso de tienes que hacer esto lo viven. Es decir, en el gimnasio o en el campo se grita, se anima, se pone música a tope, se vive todo el momento. Te pongo el ejemplo del gimnasio porque era mi día a día allí, sí. Pero yo lo vi en absolutamente todo, lo viven al 200%, y esto es precioso de la vida.
a veces aquí pasamos la vida, ¿no? La dejamos pasar y allí me da la sensación que como que viven mucho más estos pequeños detalles sí, totalmente de acuerdo. Del día a día, ¿no? Y esto es precioso, es precioso. La verdad que esto me enamoró de su cultura. En general, dentro de mi ámbito, como te decía, mi motivo inicial de ir allí era aprender una metodología y lo cumplí totalmente. Es decir, aprendí una metodología de trabajo que además te puede gustar más o menos, pero es innegable que obtiene resultados. Es decir, tú miras el medallero olímpico y el país que siempre obtiene más medallas es uno, y es Estados Unidos, ¿no? Sí. Con lo cual es innegable que tiene resultados. Te puede gustar más o menos, pero tiene resultados. Con lo cual es muy importante darle el valor que tiene, escucharlos y realmente vivirlo desde dentro al 100%. Yo les recomiendo a todos aquellos que vayan que realmente se impliquen en esto, porque lo que van a vivir es algo de mucha calidad y de mucho nivel, porque incluso universidades con pocos recursos tienen muchísimos más recursos que los que nos podemos encontrar aquí en España. Sí, es decir, la universidad... O en cualquier lugar del mundo, básicamente. Correcto. En prácticamente cualquier sitio del mundo. Es decir, los recursos son muy grandes. Muy grandes, y las oportunidades son inmensas. El cuidado es muy grande y la atención es personalizada prácticamente. Y con los student athletes, pues muchísimo más. Nosotros teníamos muchísima atención, tiene sus tutores, están súper preocupados para ellos, y a nivel físico en los equipos nosotros nos preocupamos muchísimo de sus notas. De hecho, ya por reglamentación, según las notas que tienen, no pueden participar en la competición, se les obliga mucho a ello. Es decir, la atención es total en ese sentido, y eso no te lo dan en ningún otro sitio, como tú decías, sí. Como mínimo que yo conozca del mundo. No, estoy totalmente de acuerdo, y me acuerdo realmente de tener por obligación, por la liga, tienes que tener un GPA, que es la nota media americana, mínimo para poder jugar y ser elegible. Sí. Correcto. Y lo que comentas de los recursos, el valor que se le da, ya sea un preparador físico, lo que tú hacías allí es tan diferente al valor que se le da aquí. Aquí es como, me toca hacer físico, bueno, vale. No, allí te iban a buscar, siempre quieres hacer una hora más, o sea, siempre hay que hacer un ejercicio extra, ¿sabes? O sea, pero el propio jugador te lo pide. O sea, la cultura de allí es increíble. Y es lo que dices tú, cualquier persona que vaya, súper importante es implicarse. Sí, estar implicado, porque van a crecer muchísimo a nivel físico, personal, como atleta, como persona, todo genial. Totalmente. Yo te iba a decir, tengo una anécdota buenísima, porque es... Mira, te iba a preguntar por la anécdota ahora. ¿Ah, sí? Sí. Es súper directa de esta mentalidad que estamos hablando, que me acuerdo un día que estaba justo con el equipo de fútbol americano, ¿no? Y los jugadores estaban trabajando velocidad, sprints, etcétera, ¿no? Y lo lógico, aquí lo que hacemos absolutamente todos, yo hago esto con mis deportistas, ¿no? El último tiene que hacer 10 flexiones, ¿no? Castigo para el último que pierde. Y allí lo hacían al revés, tío. El que gana hace las flexiones, porque quiere mejorar más, porque quiere ser mejor. Y el tío ganaba, lo celebraba como un loco, y se tiraba al suelo y empezaba a hacer flexiones, gritando, I'm gonna get better, I'm gonna get better, pero como un loco, ¿sabes? Y yo flipaba diciendo, yo les propongo esto a mis jugadores en España y luchan para ser el último, ¿sabes? Vaya imagen. Claro, es verdad, y te cambia la mentalidad. O sea, vuelves aquí que lo haces todo con mucha más energía, y eso es muy bonito. Y luego aquí decimos, hostia, qué flipados, que no sé qué, y no es así, simplemente lo viven desde dentro, y eso es precioso. Totalmente. Yo creo que, te lo vuelvo a repetir, o sea, transmites un montón, que eso es buenísimo. Eso yo creo que te lo traes, bueno, no sé si eras así antes, pero te lo traes de América, el transmitir, el motivar, que bueno, es súper bueno tener a alguien en un staff deportivo que sea así. O sea, enhorabuena, Pau, porque de verdad... Muchas gracias.
Es verdad, transmites un montón. Y bueno, por último, ¿alguna recomendación para los jóvenes deportistas que quieran ir a Estados Unidos? Ya has hablado del tema de implicación, no sé si quieres dar algún consejo más. En general, yo creo, no tanto una recomendación concreta, sino animarles a que no tengan miedo. Es decir, salir de nuestra zona de confort nos cuesta a todos, sobre todo si somos jóvenes y no lo hemos hecho nunca, ¿no? Pero al final la vida se trata de hacer grande esta zona de confort y que cada vez nos sintamos cómodos en una área más grande. Y una experiencia como irte a un país lejos de tu casa, con tantas posibilidades y con tantas oportunidades que te va a abrir, es algo que no puedes dejar pasar. Y si además lo relacionas con tu hobby o lo que más te gusta aquí, que es una disciplina deportiva concreta, la que sea, tenis, vóley, baloncesto, fútbol, el que sea, ¿no? Pues no hay nada mejor que eso. Y lo hemos comentado también tú y yo anteriormente, que el hecho de irte allí, en mi caso, pero también compartido con muchas otras personas que han vivido una experiencia no igual que la mía, pero parecida, ¿no? Y es que luego cuando vuelves aquí, lo que está aquí sigue prácticamente igual, pero tú has cambiado muchísimo y tu target como profesional, y como profesional no como preparador físico, sino como jugador o jugadora del deporte que sea, ¿no? Se ha multiplicado por X, no sé el número, pero se ha multiplicado por mucho, tu valor, ¿no? Se ha multiplicado por muchísimo y las oportunidades que te pueden aparecer son mucho mayores o en cantidad o en el calibre de la misma. Con lo cual, simplemente esto, animarles a que no tengan miedo, a que se lancen y que siempre vas a tener el apoyo de tu gente de casa, y que los americanos, si una cosa tienen, es que son muy hospitalarios, se preocupan de que estés bien, se preocupan de que te guste su país, porque ellos están muy orgullosos de su país y se van a preocupar de que a ti también te guste y te vayas con esa sensación de allí. O sea, que yo creo que la idea principal sería esta. Ostras, pues genial. Cerramos con esto. Creo que lo has puesto en la cita a la charla. Y nada, muchas gracias, Pau. Siempre un gusto escucharte, hablar contigo de todos los temas, sinceramente, y espero que nos veamos pronto. Yo también lo espero. Muchas gracias, Chris. Un abrazo. Venga, chao.